quan surts per fer el viatge cap a Ítaca. Has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per prendre dels que saben. Nuestro invitado vive en España, pero me ha hecho recorrer más de 8.000 kilómetros para poderle entrevistar aquí, en la frontera. Cuando le conocí, hace ya la friolera de casi 2 décadas, andaba por las universidades diciendo que había que actuar con el Estado, contra el Estado y más allá del Estado. Cuando le escuché aquello dije, este chico tiene maneras, porque entendía la ambigüedad del mundo que nos enfrentábamos. Hoy tiene responsabilidades muy altas en el Ayuntamiento de Barcelona y aquí, en su tierra natal, en Argentina, lo reciben casi como a Messi. Gerardo Pisarello, buenas tardes. ¿Qué tal? Noches. Muy buenas tardes. Gerardo, como europeos venimos aquí a América Latina, nos encontramos algo que yo creo que es prácticamente imposible armar allí, ¿no? Un encuentro con decenas de miles de estudiantes de ciencias sociales queriendo, ¿no?, recibir insumos. Hace tiempo que estamos volviendo y regresando a América Latina, ¿no? Ahora la verdad que es increíble, porque yo recuerdo que escuché en un foro social mundial uno de los primeros discursos de Lula cuando asumió como presidente, la esperanza que se generaba en ese momento, la gente pidiendo reforma agraria, pidiendo reforma urbana, y cuesta creer que después de todo el tiempo que ha pasado, pues eso, ¿no?, que Lula esté en prisión, que Bolsonaro sea presidente del Brasil, que se estén abriendo paso en el continente, fantasmas tremendos, ¿no? Desde el golpe de Estado contra Goulart en 1964, que fue el que abrió el ciclo del neoliberalismo en América Latina, antes del experimento Pinochet, Goulart, Onganía en Argentina, luego el caso de Pinochet, y estamos viendo cómo el ciclo parece volver sobre nuevas formas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y viendo que, como siempre en la historia de América Latina, la resistencia existe, los movimientos sociales siempre están vivos, ¿no? Ha habido en este foro intervenciones que me han parecido muy relevantes. Por un lado, Dilma Rousseff asumiendo autocríticamente los errores cometidos, Álvaro García Linera diciendo no podemos caernos sin levantarnos, haciendo un discurso de esperanza, ¿no? Sí, un discurso de esperanza que yo creo que es necesario, ¿no? Porque en poco tiempo se han movido muchas cosas para los que no estábamos preparados. A mí lo que me ha sorprendido es eso. La impresión que tuve hablando con Dilma fue, no vimos venir a Bolsonaro. García Linera hasta hace muy poco tiempo hablaba de la cuestión de la irreversibilidad de las conquistas, se discutía si la alternancia la podíamos aceptar o no. Y hoy lo que estamos viendo es que cuando se abran paso estas nuevas fórmulas de derecha, que son un neoliberalismo en su versión, digamos, más autoritaria, porque, digamos, Bolsonaro no deja de ser el producto de un neoliberalismo que solo encuentra soluciones autoritarias para continuar manteniéndose, pues van a arrasar con todo. Van a arrasar con los derechos sociales, pero van a arrasar también con la democracia y con elementos básicos del Estado de Derecho. Y esto utilizando políticas comunicativas, utilización de redes sociales, que eran impensables. No hemos tenido tiempo para entender lo que significaba la llegada de Stephen Bannon a Estados Unidos y cómo eso podía contagiar la política global. Y Brasil ha sido un gran laboratorio, y a pesar de haber escuchado a Dilma Rousseff en ese sentido y a pesar de haber oído a Álvaro García Lineras, bueno, creo que nos tomaron por sorpresa y que ahora tenemos que ser muy inteligentes para pensar cómo reorganizarlo. Creo que hemos cometido siempre el error de querer trasladar experiencias, ¿no? Primero la de la Unión Soviética, ahora en Europa siempre es un discurso idiota, ¿no?, de que alguien quiere trasladar, por ejemplo, la política venezolana
a un país europeo como España, que es una cosa impensable, y es como si a un cirujano le dijeran que vas a trasplantar, ¿no?, el corazón de, no sé, de un águila a una paloma. Y luego yo creo que desde los movimientos transformadores, desde la izquierda, no hemos pensado lo suficiente lo que significaba esta revolución tecnológica y digital que estamos viviendo, cómo eso no es un elemento externo que nos condiciona, sino que redefine lo que es la propia condición humana, ¿no? Entonces, el cambio que se está produciendo de la dimensión del tiempo, del espacio, es impresionante. ¿Tú te acuerdas aquella frase de Hegel, ¿no? El búho de Minerva levanta vuelo al atardecer, pero hoy el búho de Minerva en la era digital se mueve por Twitter, genera fenómenos que no tenemos tiempo de digerir para pensar estrategias que estén a la altura, por ¿no? eso te quería decir que hemos cometido el error de querer trasladar, ¿no?, modelos, en cambio no hemos sido capaces de interiorizar las experiencias que han tenido otros lugares para no repetirlas. En América Latina conocen desde los años 70 lo que son los desahucios, lo que son los rescates bancarios, lo que son el riesgo país, y también, por ejemplo, antes de la victoria de Bolsonaro, el Brexit podía haber sido un aviso claro, ¿no?, de la influencia de las redes sociales en las victorias electorales. Sí, sí, definitivamente. Bueno, de todas maneras yo creo que es eso, ¿no? Es como ese ciclo largo del neoliberalismo que ya lleva más de 4 o 5 décadas prácticamente, a pesar de todo el pensamiento crítico que hemos puesto sobre eso, a pesar de sus fracasos constantes en relación con sus propios objetivos, porque todo lo que el neoliberalismo proponía en términos de potenciar al individuo, potenciar la creatividad, que iba a desatar fuerzas creativas, que la regulación del Estado no había permitido, todo eso se ha demostrado totalmente falso, es decir, han fracasado en relación con sus promesas y sin embargo 5 décadas después sigue siendo, digamos, la fuerza política dominante en el mundo y hoy ya engendrando formas monstruosas como son estos populismos de derechas y estas expresiones neofascistas. Yo creo que eso no pensamos que podía pasar. Y en América Latina hubo un momento de esperanza, que fueron todos estos movimientos de cambio que se abrieron en las últimas décadas, que mostraron que se podía poner un bozal a la bestia. Y pensamos que esos bozales podían ser irreversibles incluso, ¿no? Hay una cosa que fue la garantía de éxito, sobre todo cuando se decide en América Latina, y no se le agradece lo suficiente. El primer líder que decide renunciar a la lucha armada y hacer la aventura electoral es Hugo Chávez. Hugo Chávez en el 92 intenta un golpe de Estado, fracasa, paga 2 años largos de cárcel, cuando sale hay 2 años de reflexión y en el año 96 convence a la izquierda venezolana de que la vía es electoral, que la vía no es armada. Creo que eso es muy importante y esa reclamación de paz también luego va a influir en el proceso de paz en Colombia. Pero lo que te quería trasladar es que han sido líderes con una capacidad, ¿no?, de aglutinar unas nuevas mayorías, pero después también la ausencia de esos líderes, o quizá en algunos momentos esos propios líderes, se convierten en el problema. Bueno, sí, sí, sí. Yo creo que esos procesos de cambio que se produjeron en esta última década intentan también, bueno, saldar cuentas con otras experiencias históricas. Para América Latina, por ejemplo, la experiencia de Allende sigue estando allí. ¿Es posible en América Latina un reformismo fuerte que implique eliminar ciertos privilegios y una redistribución razonable de riqueza que no suponga un casus bellis para las oligarquías de siempre y por lo tanto golpes de Estado, criminalización de movimientos sociales, cárceles? Esto fue la experiencia de Allende y desde ese momento no nos hemos dejado de preguntar si eso era posible y esto se intentó en esta última década y yo creo que fue posible en parte porque había muchos países latinoamericanos que querían intentar la misma vía y hubo procesos de solidaridad. Si no fuera por la presencia de Lula, seguramente hubiera habido un golpe de Estado en Bolivia. Si no fuera por la presencia de Chávez, seguramente se hubiera producido... Sí, sería una coyuntura muy especial. Pero yo creo que el fantasma de Allende estuvo presente. A mí siempre me llamó mucho la atención que efectivamente Chávez planteó la necesidad de renunciar a la lucha armada, pero él dijo, somos un movimiento pacífico, pero que estará armado si es agredido. Las condiciones de liderazgos fuertes sirvieron para solventar esa dificultad que había en América Latina para sumar mayorías, pero a veces también esos liderazgos fuertes que fueron esenciales, estoy pensando en algunos casos en cosas que no han sido reconocidas. Chávez es el que en el 96, después de dar el golpe de Estado en el 92 y pagar con cárcel, convence a la izquierda venezolana de que la vía es la electoral y no la armada. Sin embargo, esos fuertes liderazgos también han generado problemas, por ejemplo, la incapacidad de construir partidos, movimientos. ¿Qué hacemos con esa realidad
que es contradictoria. Si liderazgos fuertes no se suman mayorías, esos liderazgos tan fuertes, si no construyen partidos, movimientos, al final, en la ausencia de esos liderazgos, no permite que los países consoliden sus ventajas, sus mejoras, sus avances. Bueno, seguramente vivimos también en una especie de movimiento pendular que se recordaba en una de las intervenciones de ayer, ¿no? Yo creo que en América Latina hubo un momento en que se pensó que la respuesta a las políticas neoliberales que se estaban poniendo en marcha desde la época de Collor de Mello, de Menem, de Salinas de Gortari en México, no podían ser las propuestas desarrollistas o las propuestas populistas, ¿no?, del siglo XX, y que había que inventar otra cosa. Y aquí el zapatismo, bueno, plantea ese debate si era posible cambiar el mundo sin tomar el poder o sin plantearse tomar el poder del Estado, por ejemplo, ¿no? Y aprendemos mucho de esa experiencia, de la importancia de recuperar la organización de base, pero luego vemos que es insuficiente y que, digamos, la palanca estatal puede ser importante para remover ciertos privilegios. Y aquí vienen estas nuevas experiencias, las que se abren paso, digamos, en esta última década, con Lula, con Chávez, con Kirchner, y yo creo que aquí se muestra que se pueden producir ciertos avances, pero efectivamente muchas de estas experiencias a veces dependen mucho del liderazgo de una sola persona o acaban incluso confundiéndose demasiado con el aparato estatal. Yo tengo la impresión que el caso de Brasil es paradigmático en esto, ¿no? Seguramente el triunfo de Bolsonaro tiene mucho que ver con la criminalización de Lula, con el encarcelamiento de Lula, pero también de que el Partido de los Trabajadores más importante de América Latina y uno de los más importantes del mundo haya asumido una lógica excesivamente estatalista y haya quedado demasiado encerrado, me parece a mí, en la jaula, ¿no? Y haya perdido esa conexión con la calle. Hoy yo creo que tenemos el reto de buscar ese equilibrio, de saber que las palancas institucionales son importantes, pero que, digamos, el alcance de los cambios institucionales depende de la autonomía y de la fuerza que los movimientos sociales tengan en la calle. Y que del mismo modo los liderazgos a veces son importantes, porque los liderazgos permiten pues catalizar y concretar deseos y aspiraciones de millones de personas. Pero si esos liderazgos no tienen relevo, si esos liderazgos no tienen contrapeso, acaban siendo un obstáculo para los procesos de democratización. ¿En qué se parece y en qué se diferencia el modelo neoliberal en Europa y aquí en América Latina? Y bueno, yo creo que el problema es que, digamos, el modelo neoliberal en Europa no tuvo la necesidad seguramente de pasar por dictaduras abiertas con políticas de terrorismo de Estado masivas, entre otros casos porque no hubo procesos insurreccionales semejantes a los latinoamericanos, ¿no? La primera lección de la cual Europa toma nota después del golpe de Salvador Allende, pues es que el Partido Comunista en Italia no va a poder abrirse camino ni siquiera a través del compromiso histórico, ¿no? Entonces, ¿en Europa qué pasa? Bueno, en Europa hay un grado de violencia importante en la imposición de las políticas neoliberales, Margaret Thatcher diciendo que hay que partirle el espinazo a los sindicatos, pero nunca se llega al nivel de terrorismo de Estado que se produce en América Latina. Esto es lo que plantea Boaventura de Sousa Santos, que en el norte los conflictos se solventan con regulación, mientras que en el sur se solventan con violencia. Bueno, yo creo que sí. Justamente esta mañana estuve hablando con Guilherme Boulos del movimiento de los Sin Techo en Brasil, y una cosa que me sorprendía eso, porque intercambiábamos estrategias de lucha en defensa del derecho a la vivienda, del derecho a la ciudad, por ejemplo en una ciudad como Barcelona y en Brasil. Y claro, la diferencia es que los desahucios son, digamos, masivos, pero que todavía, digamos, en Barcelona hay una cierta red de contención social, de servicios sociales, que puede enfrentarse a eso, mientras que en Brasil no ha habido prácticamente política pública en materia de vivienda. O que en Brasil hay Marielle Franco, asesinada directamente por intentar proteger el derecho a la vivienda en las favelas. Y en Barcelona, a pesar de que hay criminalizaciones episódicas de la plataforma de afectados por la hipoteca, etcétera, etcétera, no estamos en esa situación. Sí, la sensación sigue siendo que a pesar de que el neoliberalismo funciona con lógicas parecidas, en Europa el aparato de medios de comunicación, la sociedad civil, como decía Gramsci, es suficiente para evitar grandes desafíos al poder estatal. En cambio, en América Latina el Estado es más débil, pero actúa al mismo tiempo de una manera despiadada contra cualquier desafío por parte de los movimientos sociales. Volviendo al continente europeo, vemos que ahora mismo la Unión Europea está ante un desafío. Tiene unas políticas de austeridad que están generando un auge de la extrema derecha, ante lo cual parece que no ha demostrado mucha preocupación. Le ha preocupado mucho más Tsipras, por ejemplo, que gobiernos que deciden abandonar a seres humanos para que se ahoguen en el Mediterráneo. Hay un presupuesto presentado por Salvini que
implica, por un lado, un cierto gasto social, pero también una bajada de los impuestos, ¿no?, que es una cosa contradictoria. Y hay un presupuesto presentado por el PSOE y Unidos Podemos que plantearía un nuevo rumbo, ¿no?, de la Unión Europea. Sin embargo, lo que tenemos es una enorme incertidumbre sobre qué va a hacer la Unión. Sí, yo creo que tenemos una enorme incertidumbre. Lo que nosotros estamos intentando hacer en España, y me parece que es un gran acierto, es mostrar que somos capaces de tener alternativas a las políticas neoliberales de Macron y a las políticas neopopulistas de Salvini o a las políticas directamente neofascistas que plantea Alternativa por Alemania u otras alternativas. Esto es muy importante y es lo que hemos venido intentando hacer desde la Ciudad del Cambio, por ejemplo, ¿no? Mostrar que era efectivamente posible plantear políticas de eso que André Gorz llamaba un reformismo no reformista incluso, ¿no?, o de un reformismo fuerte, y que estábamos en condiciones de decir, hay alternativas al neoliberalismo y hay alternativas también al neofascismo que no pueden pasar simplemente por intentar jugar con ideas de la socialliberalismo, con ideas, digamos, como las que practicó la socialdemocracia durante mucho tiempo en Europa y a las que todavía está vinculado el Partido Socialista en España en buena medida, y hay que arriesgar. Tenemos que arriesgar, y yo creo que ha sido un acierto, pues eso, ¿no?, arrastrar al Partido Socialista hacia unas propuestas presupuestarias en materia de control de alquileres, en materia de salario mínimo, en materia de políticas fiscales, a las que no hubiera llegado por sí solo. Y aún así estamos viendo que es difícil. Pero nuestro mensaje, quiero decir, tiene que ser que tenemos que intentar una vía más cercana a Portugal para que ni la vía italiana ni la vía húngara, por decirlo de alguna manera, puedan abrirse camino. Tengo una pregunta muy difícil, para lo cual yo no tengo respuesta, ¿no? Y es que en los tres países que más tarde salieron de las dictaduras, en Portugal, en España y en Grecia, son los tres países donde parece que han emergido posibilidades alternativas a este modelo neoliberal. En Portugal, con ese gobierno de un partido socialista influido por Mário Soares, ¿no?, que ha permitido el apoyo del Partido Comunista y del Bloque de Izquierda. En Grecia, ¿no?, Tsipras, con los intentos que hubo de hacer también una política alternativa, y ahora, ¿no?, a la socialdemocracia de Sánchez, con todas sus idas y venidas, pero que con el apoyo de Unidos Podemos ha sido capaz de plantear unos presupuestos alternativos. ¿Está pasando en el sur algo que puede reinventar Europa? Bueno, yo diría que paradójicamente el hecho histórico que señalabas es enormemente importante, ¿no? Son países en los cuales la memoria de lo que fueron las dictaduras fascistas, lo que fue el franquismo, lo que fue el salazarismo, en el caso de Portugal, pues todavía están frescas en la memoria. En el caso de Portugal, evidentemente hubo una revolución, como la Revolución de los Claveles, que marcó, digamos, una cierta ruptura con ese pasado y que explica que la izquierda portuguesa es una izquierda de una sofisticación y de una calidad que a mí me parece sin comparación con otros países del sur de Europa, incluida, digamos, España. Y el experimento portugués, a pesar de sus límites, es un experimento enormemente interesante, ¿no? Plantea Boaventura que el hecho de que haya mujeres, ¿no?, en la izquierda portuguesa ha permitido ese cambio, cosa que si hubiera estado esa oposición dirigida por hombres, quizá hubiera sido más complicado. Bueno, es posible que sea un elemento, pero yo creo que el elemento, digamos, histórico, ¿no?, de ese vínculo con las dictaduras, de los procesos de cambio, lo que significó la Revolución de los Claveles, yo encuentro que eso, digamos, en el caso portugués es decisivo. Todavía recuerdo un debate que vi por televisión en el que estaba, si no me equivoco, era Gutiérrez, estaba Francisco Lousá. Es decir, tú veías un nivel, ¿no?, de debate y de calidad política en la izquierda portuguesa que era impresionante, ¿no? Y en el caso nuestro, pues yo creo que también, digamos, ¿por qué no ha calado digamos, las opciones de extrema derecha? ¿Por qué tienen esa dificultad? Yo creo que con todo, porque la memoria, digamos, antifranquista, a pesar de todas las dificultades que ha tenido para abrirse camino, está muy fresca, ¿no? Nosotros, esta semana, por ejemplo, aprobamos quitarle una medalla, la medalla que Franco tenía reconocida por el Ayuntamiento de Barcelona. Se la quitamos a Franco, se la quitamos a Martín Villa, se la quitamos a Martínez Anido, que fue el responsable durante la dictadura de Primo de Rivera del asesinato de Salvador Seguí o de Francesc Layret, digamos. Y eso, no digo que sea fácil hacerlo, ¿no?, pero tú notas que inmediatamente se genera una cierta complicidad social en torno a eso. Y rechazar la dictadura franquista no es solamente rechazar los crímenes del franquismo. Indirectamente me parece que es rechazar las políticas de concentración económica y de privilegio que hubo vinculadas a eso. Por lo tanto, ahí hay una cierta red de resistencia
a cosas que me parece que en el sur de Europa son posibles y en otros sitios no. Hay un elemento curioso y es que la extrema derecha europea, en su populismo de derechas, cuando menos sí que acierta, ¿no?, al señalar a los perjudicados del modelo neoliberal, ¿no? Y tú ves un discurso de Marine Le Pen, ¿no?, por ejemplo, y critica a la globalización, critica que haya perdedores de la globalización, critica a los grandes capitales, aunque sea verbalmente. En cambio, la extrema derecha española es régimen, o sea, son franquistas que cobran, ¿no?, de la nómina, han cobrado siempre de lo público, y es una extrema derecha como bastante más casposa, ¿no? No es que la otra no sea casposa, pero sí que incluso discursivamente uno compara a Vox, ¿no?, con el Frente Nacional de Marine Le Pen, y hay enormes diferencias. Hay enormes diferencias. Bueno, y el cambio vertiginoso, digamos, de Ciudadanos. O sea, Ciudadanos aparece nominalmente como una propuesta francesada, es decir, ¿no?, donde Garicano supondría, frente a lo que era el PP, que representaba la caspa, esta propuesta modernizadora que mira Europa, y en muy poco tiempo, bueno, pues hacen ese famoso acto con Marta Sánchez cantando el himno, las banderas, y hoy, claro, Albert Rivera querría poder parecerse a Macron, pero ni siquiera puede parecerse a Macron, porque acaban homologados a una extrema derecha que es absolutamente casposa en sus propuestas. Yo veo ese problema, por ejemplo, en Barcelona. En Barcelona tenemos a Valls de candidato, y Valls quería ser el Macron barcelonés, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que tiene Valls? Que el único partido que se entusiasma con su candidatura es Ciudadanos, que se ha convertido en un partido de extrema derecha. Y eso es monárquico, exacto, monárquico, vinculado a las grandes empresas del IBEX, conservador, y eso envejece a Valls de manera vertiginosa. E incluso buena parte del establishment ya no quiere saber nada con Valls, porque Valls no es ese personaje glamuroso, afrancesado, que podría conectar con la Barcelona burguesa, ¿no?, de los grandes negocios, sino que es un señor que tiene a Ciudadanos detrás, ¿no? Es que va dejando, no cruza la frontera, y va dejando los valores republicanos, y va asumiendo, ¿no?, toda la caspa de la monarquía, el antiabortismo, o sea, los valores republicanos se desmoronan. Gerardo, una cuestión que, si uno lo mira históricamente, es un disparate. 1868, Revolución Gloriosa, estamos de España por vez primera los Borbones, y emerge la primera república, que es federal. Emerge la plurinacionalidad, viene después la Restauración y lo elimina. Segunda emergencia democrática, 1931, vuelve a emerger la plurinacionalidad de España, viene el franquismo y lo masacra. Tercera emergencia democrática, 1977, la Constitución, emerge otra vez la plurinacionalidad expresada en forma de comunidad autónoma, y hoy tenemos a líderes nacionalistas en la cárcel. Estamos en un momento otra vez que va a repetir ese mismo esquema histórico, ¿o la cosa es un poquito más compleja? Bueno, es muy compleja porque la historia no siempre, ¿no?, la historia rima, pero no siempre vuelve de la misma manera. Pero sí, hay una música, digamos, de fondo, ¿no?, que tiene que ver con que todos los movimientos democratizadores de fondo que se producen en la península, primero tienen una gran impronta republicana, eso es evidente, y luego tienen una gran impronta, diría yo, descentralizadora, de democracia local, que se expresa de diferentes modos. En la Primera República todavía no era estrictamente plurinacional, porque el nacionalismo no era una ideología, digamos, asentada en España, no existían los partidos nacionalistas asentados todavía, ¿no?, en Cataluña o en el País Vasco, pero sí, efectivamente, ¿no?, hay una corriente de fondo que es federalista, que es un federalismo que es pluralista, ¿no? Pi Margall reconoce, digamos, esa importancia, porque hay sitios en los que se hablan idiomas distintos, hay sitios donde se heredan derechos civiles diferentes, por tanto hay ese movimiento de fondo que es republicano, en la Segunda República igual, y yo creo que es un acierto enorme ahora que Podemos, por ejemplo, esté planteando que la monarquía continúa siendo el gran tapón para poder solventar. ¿Por qué la monarquía es el gran tapón? Y la monarquía, digamos, es el gran tapón porque ya lo fue, digamos, en el 78. La Constitución del 78 es una Constitución que, como bien dice Pérez Royo, es, entre otras cosas, una Constitución monárquica y una Constitución antifederal, que no está pensada para hacer posible el federalismo, por cómo configura la Cámara Territorial, por un sinfín, digamos, de elementos. Y la monarquía es un elemento que dificulta entender, digamos, la plurinacionalidad en un sentido profundo. Hay una etapa en la que Juan Carlos I, bueno, pues intenta conciliar
en cierto sentido, el proceso de descentralización que está impulsando el Partido Socialista tras su acuerdo con UCD, pero poco a poco eso se va perdiendo, hasta ese golpe de Estado, digamos, de Aznar. Y hoy la monarquía aparece como un obstáculo porque la monarquía no solamente aparece vinculada a casos de corrupción, no solamente aparece como una institución anacrónica que no está a la altura de los anhelos ni del 15M ni del movimiento feminista, sino que además no solamente no tiene nada que decir sobre la plurinacionalidad, sino que aparece como un obstáculo, como una agresión para que eso sea posible, no tiene nada que decir sobre la regeneración democrática y no tiene nada que decir sobre la crisis social, ¿no? Entonces yo creo que es el gran tapón. Y en este sentido sí soy de los que piensan que mientras no resolvamos la cuestión de la monarquía, mientras no haya un debate republicano a la altura del siglo XXI, va a ser muy difícil resolver los otros problemas de fondo. Claro, pero yo te lo planteaba porque ha habido casos de monarquías que han sido plurinacionales. Pensemos en la monarquía austrohúngara, ¿no? El problema es que quizá la monarquía en España, sobre todo los Borbones, responden a los intereses de una burguesía cortesana que está en Madrid, cuyos intereses económicos les llevan a exigir ese centralismo, porque podríamos encontrarnos con que los Borbones podrían jugar a ese elemento plurinacional, pero no lo hacen. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? ¿No será porque pondrían en riesgo intereses que para la monarquía borbónica son más importantes, como son los intereses económicos? Porque si no, yo no entiendo esta torpeza. Estábamos todos convencidos de que Felipe VI iba a salir como árbitro el 3 de octubre a reconocer que el Partido Popular se había excedido, ¿no?, en su comportamiento violento ante el referéndum del 1 de octubre, que iba a intentar ofrecer una salida a esa condición plurinacional de España, y lo que nos encontramos es a un monarca que se pega un tiro en el pie. Sí, sí, absolutamente. No, yo creo que la lectura que haces la comparto, digamos, plenamente. La monarquía borbónica siempre ha estado muy imbricada en el sistema, digamos, oligárquico español. Lo estuvo, ¿no?, durante la primera restauración borbónica, a finales del 19, y lo vuelve a estar, digamos, ahora de manera muy evidente, ¿no? Yo estoy pensando que, por ejemplo, Herrero de Miñón, que fue ponente, ¿no?, en la Constitución del 78, él siempre, digamos, apostó por la idea de la monarquía como garante de una convivencia plurinacional en el Estado. Herrero de Miñón, si no me equivoco, está casado con una vasca y, por lo tanto, dentro del Partido Popular es quien es más sensible a esa idea de diversidad y de plurinacionalidad, siempre bajo una nación fuerte, y él siempre pensó que la monarquía podía tener ese papel. Y una parte de la derecha catalana siempre confió en que la monarquía podía tener ese papel, ¿no? El PNV, por ejemplo, fue más desconfiado en eso. Si uno piensa en personajes como Ana Sagasti, etcétera, etcétera, siempre vieron que la monarquía iba a ser un problema por un reconocimiento abierto de la plurinacionalidad. Pero yo creo que tiene que ver con lo que tú dices. Hay una imbricación de la monarquía con la trama, que es impensable en otros países. Yo a veces, cuando defiendo posturas republicanas, siempre en Twitter te contesta gente que te dice, oye, pero ¿no?, Noruega, Suecia son monarquías parlamentarias y tienen estados de bienestar avanzados, pero es que eso es incomparable con el papel de la dinastía borbónica, concretamente en el caso español, porque no es cualquier monarquía, no es Amadeo de Saboya, no son los Austria tampoco en un momento determinado, es la monarquía borbónica y su imbricación con las oligarquías económicas. Decía Talleyrand, por supuesto, no respecto de la monarquía española, sino de la francesa, es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Para ir terminando, Gerardo, la situación en Cataluña es compleja, hay políticos presos, que yo creo que son presos políticos, puesto que están en la cárcel por querer poner en marcha contra las leyes procedimientos políticos, pero claro, unos presupuestos que se han arrancado a una Bruselas neoliberal, que mejoran en 6.000 millones la vida del conjunto de los habitantes del Estado y que beneficia también a los catalanes, nos hemos encontrado con que se ha puesto encima de la mesa con un chantaje. O se hacen medidas concretas para sacar a los presos de la cárcel, cosa que judicialmente no depende del gobierno, o no se aprueban los presupuestos y quizá estemos abocados a elecciones en unos meses. Bueno, es una situación un poco trágica, la verdad. En Cataluña se está viviendo la aplicación efectivamente de un 155 judicial, que ya no está afectando a Cataluña, sino en realidad yo creo a todo el Estado, ¿no?
Y esto es tremendo y es doloroso en términos personales. Hay gente que está hoy en la prisión, que lleva más de un año de prisión preventiva, que han sido adversarios políticos míos. Nos hemos dicho de todo, ¿no? En el Ayuntamiento de Barcelona, como es el caso de Quim Forn, por ejemplo. Pero más allá de todas las discrepancias que yo pueda tener con ellos, me parece que esto es una barbaridad. Ahora bien, lo que me parece inadmisible es agregar a la excepcionalidad judicial, que ya es dolorosa, una excepcionalidad social en virtud de la cual, precisamente porque estas personas están presas, castigaremos a los maestros, a la gente del mundo de la sanidad, a la gente que no tiene vivienda, que necesita que se aprueben unos presupuestos, y ahora te hablo solamente por el caso de Cataluña, unos presupuestos que no pueden ser los del Gobierno de Cataluña, ni los del Ayuntamiento de Barcelona, ni los de ningún ayuntamiento. Necesitaríamos unos presupuestos estatales como son los que hemos puesto sobre la mesa. En el caso de Cataluña, si no hay presupuestos, Cataluña deja de tener 2.200 millones de euros que son fundamentales para que se congelen las tarifas del transporte público, para que se pueda hacer la inversión en vivienda que no se ha hecho en todos estos últimos años, sobre todo para poder deshacer la enorme agresión que el Partido Popular hizo a los ayuntamientos de toda España durante estos años. Sí, lo necesitamos las ciudades, lo necesita Cataluña, lo necesita Andalucía, lo necesita toda la gente que peor lo ha pasado en la crisis. Mi pregunta es, ¿qué ganamos agregando a esa situación de excepcionalidad judicial esta situación de excepcionalidad social? Sobre todo cuando los líderes de los partidos independentistas, Quim Torra, incluso Per Aragonés, están diciendo que se van a sentar en mesas bilaterales con el Partido Socialista a negociar decretos concretos. Mi pregunta es, si podemos negociar decretos concretos, ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo en un paquete presupuestario que significa control de alquileres, salario mínimo de 900 euros, grandes mejoras para la mayoría de la sociedad? Para mí, las dos cosas no son incompatibles. O sea, salir del 155 judicial no solamente no es incompatible, sino que debería, en coherencia, digamos, con esa apuesta de defender la democracia y los derechos civiles, defender los derechos sociales de todos. Porque solo así podrá ir cuajando una especie de pacto de San Sebastián a la altura del momento en el que estamos viviendo, que es lo único que podemos hacer para frenar a la extrema derecha, para que no crezca Vox, para que no crezca Ciudadanos, que no crezca el Partido Popular, y pueda haber una alternativa democrática, que a mí me gustaría que fuera republicana y que plantee, digamos, los grandes desafíos democráticos que tenemos por delante. ¿Y en el corto plazo ves una solución al reto catalán? Yo creo que hay muchas heridas, y va a llevar mucho tiempo restañar esas heridas, ¿no? Pero creo que una lección que se ha aprendido desde Cataluña, me gustaría a mí que se aprendiera lo suficiente. Yo una cosa que, digamos, puedo echar en cara a los partidos independentistas, nosotros somos una formación, digamos que no mayoritariamente, pero tiene alguna gente que es independentista, y yo tengo gente independentista de izquierdas con la que tengo una relación muy cercana, que hicieron una lectura absolutamente equivocada de lo que era la correlación de fuerzas, de lo que era el aparato estatal. Tú lo señalaste en más de una ocasión, ¿no? No fue que crearon el fascismo, pero despertaron a fuerzas que estaban allí. Nos regañaron mucho, ¿no? Por haber sin medir las consecuencias, ¿no? Y yo en ese sentido creo que una de las lecciones es la lección de la fraternidad. Que sean cuales sean los cambios que hagan falta en Cataluña y en el resto del Estado, necesitamos alianzas fraternales lo más amplias posibles, porque es que sin eso no vamos a parar a la extrema derecha en Europa, sin eso no vamos a poder democratizar, digamos, la política o la economía en la península. Eso me parece a mí que es fundamental, y creo que hay gente que comienza a verlo, ¿no? Yo hablo con gente de Esquerra, hablo con gente de la CUP, incluso hablo con gente del PDeCAT que comienza, digamos, a ver, por ejemplo, que la tarea que hizo Podemos en estos últimos años, defendiendo como se defendió la plurinacionalidad, fue de una valentía y un coraje, digamos, encomiable, ¿no? Y por toda España, yendo a lugares absolutamente complicados, a decir España es plurinacional. Y España no empezó con los Reyes Católicos, y era un discurso complicadito de explicar en muchos lugares. Yo creo que eso no se había visto nunca, que ni siquiera el Partido Socialista en la transición, ni el propio Partido Comunista hicieron un discurso tan valiente en materia de plurinacionalidad como el que está haciendo Podemos, ¿no? Y en este sentido, bueno, creo que podemos ser una de las llaves de esa solución, pero sí, creo que va a hacer falta tiempo porque han quedado allí demasiadas heridas. Nos vamos, Gerardo, que me hayas obligado a venir a Argentina para que te pueda entrevistar, me parece intolerable. Ada es una promesa de muchas cosas diferentes en Barcelona. Sí, claro.
Pero bueno, en un mundo donde una de las grandes esperanzas es el movimiento feminista, yo creo que figuras como la de ella, ¿no? A veces se dice muy rápido, pero que una mujer de origen popular, modesto, que era la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, donde había gente de origen muy humilde, ser alcaldesa de Barcelona, es uno de los cambios democráticos más importantes que se han producido en toda Europa, diría yo, ¿no? Y en ese sentido, sí, tenemos una alcaldesa que es una esperanza en muchas cosas. Gracias, Gerardo. Y a vosotros, desobedientes, nos despedimos después de esta semana aquí, en Claxo, en Argentina, aprendiendo, recordando muchas cosas, no olvidándonos que aquí empezó la lucha contra el modelo neoliberal, recordando que cuando uno se cae se puede volver a levantar y que la tristeza es un veneno que nos da el neoliberalismo para que no seamos capaces de volver a levantarnos. Regresamos a Europa con muchas enseñanzas, con muchas fuerzas, entendiendo que los adversarios son iguales prácticamente en todos lados y que las victorias de las fuerzas políticas progresistas en Europa benefician a América Latina y que las victorias aquí nos benefician allí. Nos vamos con más esperanza, así que ya sabéis, cuando queráis recuperar alegría, recordad algo que se dice aquí: somos mayoría, somos alegría. Desobedientes, hasta la semana que viene.